Libra o si Saturno retrograda a las 6. Ellos sí están en el como sí. La línea que va, aquí todavía no han llegado al otro sí. Aquí han llegado, aquí estamos como sí. Como sí, entre Saturno y Neptuno en esa grieta, mostrando y sacando y diciendo, no. Saturno en esta posición para Libra es muy exigente, Juan. Sabemos desde la astrología que no es una bicocada. Saturno llega a un punto y está ahí sí llegó a un límite, está llevando a los Libra a un límite de cómo han venido haciendo tus relaciones, de cómo has venido asumiendo y con qué madurez y cómo te has venido comprometiendo. ¿Cómo vas a ver esto? Es que está ahí, si ustedes se pueden observar ahí en la imagen que compartimos, justo entre la casa 6 y la casa 7, donde termina el compromiso conmigo y donde empieza el compromiso con el otro. Entonces, cuando Saturno está retrogradando en este paso, justo en esa línea, empieza a marcar puntos importantes en la relación de voy a ver al otro como Saturno Aries, o sea, como el gran agresor, como el terrible, voy a ver al otro como eso, o voy a asumir también en lo que yo no he venido haciendo o no me he venido comprometiendo. ¿Cómo voy a asumir esta relación? ¿Cómo voy a asumir este punto? Es como esa parte de decir, ¿cómo voy a estar asumiendo el rol con el otro? Entonces hay dos formas de verlo. Veo que el otro es demasiado Saturno Aries conmigo, ¿sí? Ahora que tienes a Marte ahí, y es que el otro es el culpable de todo. Imagínate que llevo 20, 30 años con una persona y es terrible. Y como que solo hablo de lo que está al frente. Saturno en Aries o en esa parte y como que no me meto dentro de esa sustancia y yo estos 30 años ahí sin hacer nada, sin aportar y sin nada. Entonces es como el momento donde nos pide madurez para enfrentar los compromisos, asumiendo que Saturno los últimos 15 años ha venido haciendo un trabajo desde el grado 0 de Libra hasta el grado 29 de Piscis en toda esa esfera. ¿Y tú qué has hecho? O sea, tú qué has aportado, listo, estas son las relaciones que tienes al frente. ¿Y tú no has sido parte de nada de eso? O sea, te han violentado, te han hecho, te han empujado, te ultrajan, te de todo y tú ahí. O sea, ¿has sido el florero de la casa? ¿Has sido el florero de tu amigo? ¿Has sido relaciones en general? ¿O ya estás en ese como sí? ¿O nos vamos a decir ya la verdad? Saturno, Neptuno, conjunción, vamos a asumir y hacer que esto es lo que está pasando y vamos a asumir las consecuencias que es un Saturno en Libra. Es que eso es lo que pasa con la mala fama que tiene Saturno pasando por las 7 que me voy a divorciar. Y muchas veces el divorcio no es con la pareja, puede ser con un socio, puede ser divorciarse de un amigo, divorciarse de otra relación, porque hay múltiples maneras de divorciarnos también desde la psicología cuando hemos alterado el patrón y el prototipo y le he endosado al otro capacidades y temas que no le corresponden, pero dentro de mi psiquis se las exijo como si sí, como si a ti te toca porque tú eres mi amiga, entonces tú me abandonaste. Pues, no está ahí. O a ti te corresponde y me dejaste en el momento en que más te necesitaba. Hey, pero nos hablamos cada 5 meses, o sea, ¿de dónde me atribuyes responsabilidades, Saturno casa 7, que pues son muy tuyas o muy de no sé? Entonces, como que reevaluar toda esta forma de relacionarme entre el otro, ahí está. ¿Hasta dónde me voy a decir mis verdades, mis mentiras y asumir las consecuencias? Por eso Saturno ahí dice, estas son las consecuencias de lo que has venido haciendo. Casa uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? De aquí. Y está en ese punto donde dice esto es tuyo y esto es del otro. Total, todo un reto que viene para Libra, porque para Libra las relaciones son muy importantes. O sea, Mm. es el centro de su vida, es donde brillen. Sí. Entonces, este reto que estás mencionando. Y sumo a este proceso el tema de, de algo que ha venido haciendo desde el 2023 Saturno para Libra, y es como eh, hacerte cargo de ti, hacerte cargo de tu alimentación, de tu nutrición, de tu sueño, de, de tu equilibrio personal, de tu bienestar. Qué tanto ejercicio estás haciendo? Fíjate que em, hacer ejercicio o caminar o trotar 20 minutos diarios es tan importante como si tomaras un antidepresivo.
O sea, genera la misma carga de endorfinas en el organismo como si estuvieras tomando un medicamento para tu estado de ánimo, ¿sí? Y esto es un poco lo que ha venido a concretar Saturno en casa 6. ¿Cómo te cuidas? ¿Mm? Y en este momento, al devolverse, pone en evidencia ello. Bien sea con un cierto malestar, con ciertos dolores, con ciertas situaciones en donde lo que te está diciendo, o con cierta tristeza o con cierta depresión, lo que te está diciendo es, ¿y qué es? ¿Estás esperando a alguien que venga a solucionarte tu vida o te vas a hacer cargo? ¿Mm? Seriamente, vas a tomarte en serio tu cuerpo. O sea, Piscis en la casa 6, fíjate que es algo así como no caigo en cuenta que estoy encarnado. Es como si mi cuerpo fuera una cosa muy distinta a lo que es mi conciencia. Para Libra lo más importante es lo que pienso, la justicia, el equilibrio social, la utopía, bueno, en fin. Y el cuerpo, ¿sí? Entonces Saturno desde el 2023 ha venido recordando, cuídate. ¿Mm? Y en este momento, pues es como si hasta febrero del próximo año, o bien sea, me muestra una cosecha de esas rutinas que creé y que ahora puedo decir alegremente como, uy, logré equilibrar el azúcar en la sangre, me siento mucho mejor, ¿sí? O es un momento para hacer una evaluación y decir, carambas, realmente he estado obviando todo esto tan importante en mi vida. Y cómo en estos 6 meses empiezo a generar pequeños micro rutinas que me abren la posibilidad a ser más consciente del cuerpo que habito. Recuerda que el cuerpo siempre lleva la cuenta. Tú crees que desde la mente, esto ya olvidémoslo, esto ignorémoslo, ¿sí? No, el cuerpo lleva la cuenta y un día te saca la factura. Ese día, pues desde el 2023 te está sacando muchas facturas. Y es un momento por eso de atenderlo. Atender al cuerpo y atender sus rutinas es atender el empoderamiento propio, es empezar a ser dueño de ti mismo. Y eso es lo que ha venido concretando Saturno en las 6. A aprender el aprendizaje de no deberte a nadie, sino de la medida en que te empoderas de tus rutinas y de tus tiempos, eres dueño de tu vida. Temas de dietas también ahí. Dietas. Sí. Pero más por bienestar, ¿sabes? Menos por moda, más por sentir que estás haciendo algo por ti mismo, ¿no? Sí. De hábitos. Poner en evidencia los hábitos que estoy haciendo en automático, en default.